Ok, entonces ya estamos grabando. Voy a compartirles pantalla para que podamos iniciar. Aquí está. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces voy a compartir aquí la imagen completa. Cualquier cosita que lleguen a tener dudas, me interrumpen, me preguntan, porque voy a poner pantalla completa y yo ya no los voy a ver. Bueno, entonces, bien. Entonces, la fase que nos corresponde es la fase 2, que es estudio de casos sobre la microeconomía. ¿Listo? Y esta actividad es una actividad colaborativa y aunque sea colaborativa, tiene una parte individual y otra colaborativa. Esta fase tiene una ponderación de 100 puntos y finaliza está el domingo 20 de marzo del 2022, pero mejor que el 19 quede todo listo. Entonces, ¿de qué trata esta actividad? Cada uno de ustedes debe asumir un rol. El rol que asuman lo deben desempeñar, porque a veces, ¿qué pasa? Que solo escogen el rol, dicen, bueno, yo voy a ser el de alertas tempranas, yo voy a ser el revisor, pero nunca lo ejercen, ¿sí? Y cuando yo hablo de revisor, no solo es subir mis aportes, sino también verificar los aportes de los compañeros y de la mejor forma, de manera pertinente, hacerles observaciones de la manera más respetuosa, ¿sí? De eso se tratan los roles. Y el de alertas tempranas, pues que vaya a lo largo del curso indicando los tiempos que llevamos y cómo vamos, ¿sí? Ahí en los roles está muy clarito cuál es la función de cada uno de los roles y la tarea que cada uno de ustedes debe desempeñar. Bueno, entonces, ¿qué más deben hacer ustedes? Pues efectuar sus aportes individuales. Para este periodo la tienen muy fácil, porque se diseñó para que cada uno de ustedes diera respuesta a 2 conceptos. Pero, pues, no nos debemos quedar solo en esos 2 conceptos porque debemos entender la microeconomía, ¿sí? Debemos entender el tema que estamos trabajando. Aquí, pues, a veces solo trabajamos por de pronto una nota sacar un 5, pero cuando nosotros salimos a la vida laboral y nos preguntan qué aprendió, no, 2 conceptos no nos podemos quedar porque allá afuera la competencia está muy brava, entonces tenemos que prepararnos. Bueno, luego, deben desarrollar el mapa conceptual, que el mapa conceptual está incluido dentro de los 10 conceptos que se deben desarrollar, cada uno 2, ¿sí? Se desarrolla y se hace la explicación en inglés de los mercados de competencia, que ya más adelante los vamos a ver. ¿Hasta ahí vamos? ¿De qué es lo que debemos desarrollar? Abran los Sí, micrófonos señora. tranquilos y me van diciendo porque esa es la idea. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Ustedes van a encontrar dentro de su guía un cuadrito, así como el que está acá. Cuidado porque es que yo ya vi por ahí algunos que me trajeron unos cuadros, que se diseñó un cuadro igual de la fase pasada, pero no es el mismo cuadro, varía. Y los conceptos también varían. Entonces me han traído el cuadro del semestre pasado y ese no es. Entonces cuidado con ese porque yo lo he devuelto. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo. Entonces aquí lo que hacemos es indicamos el término, indicamos la definición propia, el ejemplo y la importancia de cada uno de estos conceptos. Eso es lo que debemos hacer. Obviamente nosotros podemos ampliar y sustentar muy bien cada uno de estos conceptos, ¿sí? No dejarlo tan sencillito, lo podemos ampliar. Bien. Y luego viene nuestro mapa mental. Este es un ejemplito de mapa mental y este es un link, ¿sí? De un mapa mental que podemos descargar de Google y es gratuito, pero ustedes pueden utilizar la herramienta que quieran, ¿listo? Sino que yo aquí les pongo como un ejemplo, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, me regreso. Entonces, ¿qué hacemos? Consolidamos nuestros aportes individuales en formato Word.
Le aplicamos la norma APA séptima edición y yo les compartí en los foros la norma APA, está compartida, ¿sí? Séptima edición porque me siguen presentando los trabajos con la portada de la sexta edición y la sexta edición ya está mandada a recoger. Ustedes tienen que empezar a trabajar la séptima edición porque cuando lleguemos al final de la carrera, ¿sí? Y yo creo que de aquí a allá ya vendrá la octava edición, ¿sí? Tenemos que tener muy claro cómo presentar ese trabajo, sea que hagamos el diplomado, sea que tomemos como opción de grado los créditos de especialización o proyecto o decidamos hacer un proyecto de grado, debemos manejar la norma APA vigente. Entonces de una vez nos vamos preparando. Ahí está cómo se hacen los ejemplos y fue compartida en el foro. Después de que ustedes todos desarrollen las actividades, porque deben desarrollar absolutamente todos los conceptos, desarrollamos hacemos el video. Entonces ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Si lo hacen entre todos o uno del grupo, escogen a uno del grupo para que lo presente. Entonces consolidamos todos los conceptos, ¿sí? O lo han hecho así. Cada uno de pronto hace una parte del video y cada uno sustenta su video. Cerramos el micrófono, por favor. O me están haciendo una pregunta que no fue claro. Bueno, sigo. Entonces, presentan sus dos conceptos, luego el otro presenta sus dos conceptos o solo una persona los presenta. Lo hacemos así con una presentación como yo se las estoy mostrando en este momento, bien hechecita al punto, ¿sí? Lo que es, y ese es el video que presentamos. Lo subimos a YouTube y compartimos el enlace en un Word. En ese Word que me van a compartir, entonces ponen los nombres de cada uno de ustedes, el número de grupo y el enlace. Y el trabajo individual, ustedes lo dejan consolidado en el foro, ¿sí? En Word, ahí en el foro, porque ahí lo voy a buscar yo. Y entonces, ¿cómo evaluamos los aportes? ¿Cómo evaluamos la participación de ustedes? Porque ustedes ingresan al foro y comentan los aportes de sus compañeros. Entonces, tengan muy presente esta situación. Bueno, porque esa parte de la participación dentro de la rúbrica de evaluación de esta actividad tiene una ponderación muy alta. Entonces yo los invito a que vean la evaluación y ahí la tienen ustedes en la guía de actividad y en el sílabus, está su sílabus, está la guía de actividades de esta fase 2, ahí está la evaluación y se van a dar cuenta que la ponderación de la participación es muy alta. Entonces, para que lo tengan presente. Hasta ahí vamos. ¿De qué es lo que debemos presentar? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Entonces vamos a entrar en materia. Como tenemos que definir cada uno de los conceptos, yo les voy a definir aquí punto por punto. O sea, les voy a hacer la tarea, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa es que entiendan. Ya después ustedes ahondarán y mejorarán. Bueno, entonces empezamos definiendo qué es la economía. Definimos la economía como esa ciencia social. ¿Por qué social? Porque involucra al hombre. Y hay que estudiar las familias, las empresas, el gobierno. ¿Y qué se hace? Pues que organizamos los recursos. ¿Cuáles recursos? Lo que pasa es que los recursos son limitados, ¿sí? Y las necesidades de nosotros como seres humanos son ilimitadas. Por eso es que existe la economía. La economía nace por esa necesidad de organizar esos recursos escasos. Si nada fuera escaso, pues no tendría sentido la economía. Entonces, una palabra clave dentro de la definición de la economía es escasos. Graben esa palabra en su mente, escasos. Como todo es escaso, la economía existe y debe regular esos recursos, esos bienes y servicios, ¿sí? Y distribuirlos de la mejor manera dentro de las familias, las empresas y los gobiernos. ¿Listo? Esa es la tarea de la economía. ¿Difícil? Están muy callados. Tienen habilitado el micrófono. Si no entienden, me van parando.
Bueno, sin miedo. Por eso los micrófonos están abiertos. Bueno, ahora pasemos al otro concepto. Resulta que la economía tiene dos ramitas, ¿sí? Que son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es ese árbol dentro de ese gran bosque, ¿sí? La macro es ese bosque y la micro es ese arbolito que está dentro de ese gran bosque, ¿sí? Y como les decía, es una parte de la economía. ¿Y qué hace? Pues estudia toda la parte individual. ¿Cuáles son las partes individuales? Los consumidores, las empresas, los trabajadores, los inversores, las familias y esa interrelación que surge de todos estos agentes en el mercado, ¿sí? Y se analiza cada uno de los comportamientos que tienen estos agentes, ¿sí? Con el fin de cumplir esos objetivos de la microeconomía. Entonces, la microeconomía, ¿qué hace? Analiza el individuo, ¿sí? A ese único individuo y su comportamiento dentro del mercado. ¿Listo? ¿Quedamos claros lo que era la microeconomía? Pero háblenme. Sí, señora. Bueno, listo. Sí, porque no sé si me están entendiendo o no, y yo sigo aquí hablando. ¿Mm? Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la microeconomía? Como les decía, lo que busca es conocer esa relación que está consumidor, empresa y organizaciones. Entender e identificar esos procesos que se llaman, ay, se me fue, espéreme, ¿qué pasó acá? Acá. Entender e identificar los procesos que se llevan a cabo en un mercado económico. Analizar esas variables que pueden afectar la oferta y la demanda en el mercado. En la microeconomía analiza la oferta y la demanda en el mercado, ¿sí? Y encuentra cuáles son esas situaciones, cuáles son esas anomalías que se pueden presentar en el mercado, ¿sí? Y analiza esos mercados existentes en una economía para determinar información y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, la economía analiza la oferta y la demanda, que no se nos olvide, bueno, del mercado. Sigamos. Y ahora díganme, si ustedes ya estuvieron allá trabajando y ya encontraron algunas definiciones, díganme, ¿cuál es la importancia de la economía? Ahí está el soplete. Alguien. ¿Quién lee? ¿Ninguno? Bueno, entonces, la economía, a ver, ¿quién habló? Cuénteme. Yo, profe, leo. Señora, dígame, a ver, lea. Bueno, dice, la economía define la integridad de todas las instituciones, como las empresas, los presupuestos privados y públicos, así como los procesos necesarios asociados a la producción y el consumo de bienes y servicios. Esa es la importancia. Ahora, ¿qué más dice? Y la microeconomía también, en lo que respecta a esa relación que se tiene con los individuos, ¿la economía para qué sirve? Para preservar material y salvaguardar la vida del individuo. ¿Por qué? Porque la economía lo que hace es buscar la mejor forma de qué. Yo les dije al comienzo. ¿Qué hace la economía? Alguno. Distribuir los recursos escasos. Exacto. Entonces, como la economía busca ese equilibrio, por eso es que salvaguarda y preserva la vida, ¿sí? Porque eso es lo que hace, distribuir los recursos escasos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, sigamos, en relación con la economía nacional, la economía sirve para asegurar la vida de un gran número de personas. ¿Por qué? Porque distribuimos los recursos escasos. Eso es lo que hace la economía. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos presentes. Ahora nos vamos para la macroeconomía, ¿sí? ¿Y qué hace? Pues, como les dije yo, es ese bosque grande, ¿sí? ¿Y de qué se encarga?
de estudiar esos indicadores globales de la economía, esos macro indicadores. Entonces, ella estudia ya en conjunto, estudia países, estudia un lugar, ¿sí? ¿Y mediante qué los estudia? Pues tenemos las siguientes variables agregadas, que es el Producto Interno Bruto, la producción, la inflación, el crecimiento económico, el desempleo, el comercio internacional. ¿Listo? Eso es la macroeconomía. Ella ya toma todo en grande, toma cada arbolito y lo analiza. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de la macroeconomía? ¿Quién lee? Aquí está grande, más le... Ay, se me fue otra vez. Les voy a agrandar aquí. No, no se me deja. A ver, ¿quién me lee aquí la importancia de la macroeconomía en este dibujito? ¿Alguno? Les voy a agrandar el cuadro para que lo lean mejor. Y les voy a agrandar acá. La macroeconomía y su importancia. Dígame. Esta suele definirse como el estudio de la conducta de toda la economía, de allí que la misma sea la encargada de analizar el crecimiento a largo plazo. A largo plazo. A largo plazo. También se encargará de evaluar la fluctuación cíclica de la producción, el desempleo, la inflación, el comercio y las finanzas internacionales. ¿Listo? Determina las formas, sigo con Sí, sigue. Determina las formas como se vincula un país con los demás países del mundo a través del comercio internacional. 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 Establece los criterios para que la práctica fiscal tenga efectos positivos en la economía. Busca estabilizar los precios en un sistema de libre mercado, procurando alcanzar niveles de pleno empleo en la población. Exacto. Ahí ya está el soplete. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Si vamos quedando claritos, me interesa mucho que me digan si les está quedando claro los conceptos o si tienen alguna duda, porque de esto se tratan estos espacios, que me aprovechen. Está claro, profe. Bueno, entonces sigo. Entonces, ahora vamos a hablar de escasez, ¿sí? Ya habíamos hablado igual de la economía, cuál es el concepto más importante de la economía, la escasez. ¿Cómo es obvio? Pues vamos a hablar del principio de escasez. Y entonces, ¿qué nos indica este principio? Otra vez, las necesidades de las personas son ilimitadas y los recursos son limitados y por tanto se vuelven escasos, ¿sí? Por lo mismo, pues no se pueden satisfacer las necesidades de todo el mundo. Y se tiene que elegir entre varias alternativas, ¿sí? ¿En qué queremos gastar nuestros recursos? Entonces, nosotros tenemos como personas la opción de elegir, ¿sí? Cuando nosotros vamos, digamos, tenemos un ahorro, tengo 1.000.000 de pesos guardado, y entonces me presenta una disyuntiva, ¿sí? Bueno, me invitaron a un paseo, yo qué sé, digamos que a San Andrés, ¿sí? Y también tengo que pagar mi universidad. ¿Qué hago? ¿Me voy de paseo o pago la universidad? Entonces yo pongo una balanza y empiezo a definir, bueno, si me voy de paseo, me voy a desestresar, la voy a pasar rico, yo hace mucho que no salgo de viaje, entonces me hace falta rico ir a compartir con mis amigos. Pero por otro lado, tengo que pagar la universidad, necesito terminar mi carrera, tengo que mejorar mis condiciones de vida, tengo que mejorar mis ingresos. Entonces esas son las disyuntivas que se nos presentan a diario. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Para dónde cojo? ¿Cómo distribuyo ese dinero? ¿O será que nada más con 500.000 pesos alcanzo a ir a San Andrés y con 500.000 pesos si saco un préstamo y completo lo de la universidad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo distribuyo yo esos recursos? ¿No? ¿Por qué? Porque el dinero es escaso. ¿Sí? Entonces, esas son las disyuntivas a las que nosotros nos enfrentamos a diario. ¿Listo?
Entonces, ya cada quien define qué alternativa va a tomar, ¿sí? Que le genere un mayor grado de satisfacción. Bueno, entonces, seguimos. Son las características de la demanda las que contribuyen a definir la escasez de un recurso, ¿sí? ¿Cómo se dice esto? Es decir, su carencia no está definida por su cantidad, sino que responde a una situación en la que la demanda futura esperada supera la oferta prevista, dando una situación de superávit en el recurso en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de escasez, muchas veces pueda que no es que haga falta el recurso, sino que simplemente nosotros no lo demandamos, no nos interesa comprarlo por presentarse eso, ¿sí? Digamos el petróleo, ¿sí? El petróleo es un bien mineral, ¿sí? Y pueda que en ciertas regiones del mundo no sea escaso, ¿sí? Pero en otras regiones del mundo sí. Otro ejemplo, el agua. En unas regiones de Australia ya la venden, ya está el negocio, ¿sí? Y algunos grandes, digamos, sí, potentados, terratenientes, bueno, como lo quieran llamar, se han aprovechado de este recurso, ¿sí? Que se supondría es un derecho para toda la humanidad. Y lo que hacen es que han enrutado todas las fuentes de agua en su beneficio, ¿sí? Y no es que sea escaso, porque está el río, están las fuentes de agua. Lo que pasa es que ellos lo han monopolizado y venden el agua terriblemente costosa. Entonces, para la comunidad se ha convertido en un bien escaso. ¿Sí ven todas las situaciones que se presentan? ¿Sí quedamos claritos aquí con este tema? ¿Mm? Entonces, eh, si yo me apodero de todo el agua, ¿sí? Si la monopolizo, ¿mm? Entonces, y hay una gran demanda, pues ahí se me está presentando un superávit, ¿sí? Porque yo aprovecho esa situación y vendo el agua al precio que yo quiera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos agua para vivir. ¿Mm? Entonces, si ven todas esas situaciones que se generan, y en este caso se supone que el gobierno debe equilibrar esas cargas, porque para eso está el gobierno, ¿sí? Para hacer justas las situaciones, para que todo el mundo tenga derechos, ¿sí? Para que haya igualdad y preservar la vida, y en este caso nos estaban, y a eso estamos llegando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos temas. Y en la escasez, pues como nosotros tenemos que elegir y las empresas también tienen que pensar en qué producir, en cómo producir y para quién producir, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas tres preguntas que se presentan en la escasez y las elecciones. Entonces, como empresa, yo tengo que mirar qué es lo que le está faltando a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está demandando? ¿Qué es lo que la población está demandando? Entonces, tengo que pensar en qué voy a producir, en cómo lo voy a producir, ¿sí? Buscar cuáles son las mejores materias primas, ¿sí? Y la mejor forma para producir. ¿Y a quién se lo voy a vender? ¿Para quién producir? ¿Listo? Entonces esas son elecciones que se hacen definiendo lo que es el principio de escasez. ¿Quedamos claros? ¿Sí quedamos Sí, claros? señor. Sí, señora. Señora, Bueno, Dígame. señor. Bueno, quedamos claros. Ahora vamos con la demanda. ¿Listo? Resulta que nosotros tenemos la ley de la demanda que dice, ¿sí? La demanda tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? La demanda se afecta, o nos dice más bien la ley, que si el precio sube, la demanda de este bien disminuye, ¿sí? Pero si el precio baja, la demanda del bien sube, ¿sí? Manteniendo los demás factores constantes. Ya vamos a ver cuáles son esos otros factores. Y ceteris paribus traduce manteniendo los demás factores constantes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy al supermercado y cuando yo estoy en el supermercado hay una promoción, ¿sí? Lleve 2 champús
por el precio de uno. Ay, oiga, venga, esto está buenísima, yo me compro esta promoción porque imagínense, me salen los 2 champús por el precio de uno, entonces yo compro más, ¿no? O de pronto está más barato, digamos que el arroz. Ay, está económico, llevemos más arroz porque está más barato. Cosa contraria, fuimos al supermercado, fuimos a comprar la leche, y está imposible comprar leche, está carísima. No podemos llevar leche, ¿sí? Porque subió el precio mucho, entonces no podemos llevar. O si vamos a llevar porque necesitamos, si yo llevo 5 bolsas, pues como el precio está tan caro, no, ya no puedo llevar las 5 bolsas, tengo que llevar 2. Entonces, si se dan cuenta que la relación de la curva de demanda es inversamente proporcional y por eso su pendiente es negativa, porque según varía el precio, también la cantidad. Y por eso existe el movimiento, espérense que aquí voy a buscar mi foquito que me gusta, este. Entonces, esta es mi curva de demanda, ¿sí? Vuelvo yo otra vez. Si el precio sube aquí como a 2.50, miren que yo demando nada más 2, ¿sí? Pero si el precio baja a 0.50, yo ya demando 10 cantidades de helado. Entonces, fíjense que la relación es inversamente proporcional y el movimiento ocurre sobre esta misma curva de demanda. ¿Por qué? Por variación del precio y la cantidad. Entonces, el movimiento está aquí, sobre esta misma curva de demanda. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí vamos quedando clarito lo que es la demanda? Sí, señor. Bueno, vamos, sigamos entonces. Este es el mismo movimiento del que yo les hablaba, que ocurre sobre la misma curva de demanda. Según aumenta el precio, la cantidad disminuye. Según baja el precio, la cantidad de demanda aumenta. ¿Ok? Ese es el movimiento en la curva de demanda. Ocurre sobre la misma curva. Bueno. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo te va? Bien. Ahora, ¿qué factores intervienen? ¿Sí? Que eran lo que yo les decía que ya les iba a explicar los otros factores, ¿sí? Intervienen para que la curva de demanda, mírenla aquí, que es dependiente negativa, se desplace a la derecha o hacia la izquierda. Entonces, están el precio del bien, el ingreso de los consumidores, el precio de bienes relacionados que son los sustitutos o los complementarios, los gustos y preferencias de los consumidores y las expectativas. Entonces, vamos a empezar por el primero, el precio del bien. Si yo encuentro que de pronto, lo que les decía, que encuentro de pronto un artículo en promoción, pues yo voy a demandar más, pero si el artículo está muy caro, entonces voy a demandar menos, ¿sí? Entonces me desplazo hacia la izquierda. Resulta que cambié de trabajo y en el nuevo trabajo, uy, me están pagando muy bien, mis ingresos suben, entonces mi curva de demanda se desplaza a la derecha. Pero cosa contraria, si yo pierdo el trabajo, entonces mis ingresos disminuyen. Por ahí tenemos un micrófono abierto. Entonces mi curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora con los precios y los bienes relacionados. Resulta que tengo mis bienes sustitutos. Sí, tengo 2 bienes sustitutos. Y si uno de ellos disminuye el precio, aquí disminuyó el precio, se me desplaza la demanda hacia la izquierda. Y como uno disminuye el precio, pues yo voy y compro otro bien sustituto. ¿Cuáles son mis bienes sustitutos? Por ejemplo, el azúcar, la miel, el azúcar y la panela, la sacarina, ¿sí? Todos esos son bienes sustitutos. Entonces, como disminuyó el de uno, pues voy a comprar el otro. Entonces aumenta, se desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Gustos y preferencias. Entonces esto ya tiene que ver mucho, pues obviamente con nosotros también. Entonces, por eso hablamos de género, de edad, de localidad. Los muchachos, por ejemplo, que les gusta tatuarse, que les gusta ponerse en un piercing, ¿sí? Entonces ellos van a demandar más estos servicios, por eso se desplaza hacia la derecha. Pero de pronto nosotros que ya tenemos más edad, ya no le encontramos gracia a ponernos piercing ni tatuarnos,
Entonces no vamos a demandar esos servicios, nos desplazamos hacia la izquierda, ¿no? Entonces por eso tiene que ver mucho los gustos y las preferencias del comportamiento de la demanda en el mercado. Las expectativas, por ejemplo, una política gubernamental que pusimos más impuestos o lo que está pasando con la papa, que los insumos para poder cultivar papa están disparados y esos impuestos están disparadísimos. Eso hace que no sea atractivo para el productor cultivar papa. Por eso la curva se desplaza, ¿sí?, hacia la izquierda, porque esas políticas del gobierno no son llamativas, ¿sí? Entonces, pues no se hace. Bueno, ¿hasta ahí vamos? ¿Sí quedamos claros lo que era la demanda? Sí, señora. Bueno, vale. Estoy grabando. Para quienes ingresaron un poquito tarde, yo les voy a compartir la grabación y se las voy a montar también en los foros para que después pues, puedan volver a mirar y repasar el tema, porque les estoy explicando punto por punto. ¿Ok? Ahora vamos con la oferta. Fíjense que aquí la oferta tiene una pendiente positiva. Mírenla, ¿sí? ¿Qué pasa con la ley de la oferta? Entonces aquí tiene todo el sentido contrario a la demanda. Nosotros, productores, ¿sí?, siempre vamos a querer mayor beneficio, mayores ingresos, ¿sí? Siempre vamos a querer ganar más, ¿cierto? Entonces, la curva de la oferta tiene tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a mayor precio, miren acá, a 3 pesos, yo voy a producir más, 5 pesos. Pero si el precio baja, digamos en este caso a 0.50, yo como productor ya no voy a producir nada, 0 pesos. ¿Por qué? Porque para mí no es rentable, no es negocio. Entonces, por eso es que la pendiente de la oferta es positiva, porque es directamente proporcional al precio y cantidad. ¿Listo? ¿Quedamos ahí claritos? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, perfecto. Señora, Sigamos. Bueno, aquí está también el movimiento de la curva de oferta. Espérame un segundito, que es que yo tengo aquí una mascota y me está haciendo mal. Deme un segundo. Bueno, ya. Entonces, miren, aquí está otra vez mi oferta, mi pendiente positiva. La oferta se representa con esta S, oferta, ¿sí? Y otra vez, a mayor precio, mayor cantidad. A menor precio, menor cantidad. Pendiente positiva. Este es el movimiento de la curva de la demanda por la variación del precio y la cantidad. Ocurre sobre la misma curva. Ahora también vamos a ver cuáles son esos otros factores que hacen que la curva de oferta se desplace a derecha y izquierda. Entonces está el precio del bien otra vez, precio de factores productivos, precio de las materias primas, tecnología y otra vez las expectativas, ¿sí? Entonces, el precio del bien, ¿sí? El precio del bien, digamos, los bienes, la gasolina, ¿sí? Entonces, como se subió tanto el precio de la gasolina, pues, de pronto para mí ya no es tan atractivo. No, ese ejemplo no, porque los puedo confundir. Este otro ejemplo más fácil. Está también de pronto el ingreso de los consumidores, ¿sí? Entonces, si yo gano mucho, ¿sí? Si tengo un buen ingreso, pues voy a poder comprar más productos, ¿sí? Entonces, pues yo como oferente que produzco, lo detecto, entonces voy a sacar más productos al mercado habiendo analizado qué es lo que más demanda y voy a manejar un buen precio. Entonces, para mí es atractivo y mi curva se desplaza hacia la oferta, hacia la derecha, perdón.
En caso contrario, otra vez que de pronto el precio baje, yo veo que como productor que no me están comprando, yo me empiezo a producir menos porque para mí no es llamativo, entonces se desplaza la curva hacia la izquierda. ¿Mm? Sí, otra vez vuelvo y hablo de del sector agrícola. Por ejemplo, para el campesino ya no es rentable ir y cultivar la tierra. ¿Por qué? Porque ellos invierten mucho, les cuesta mucho los insumos, el material, sacar de pronto el producto a la plaza, al mercado, para ellos no es rentable. Y entonces como no es rentable, prefieren no producir porque van a pérdida y se desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda. En caso contrario de que ya se presente una situación buena y le sea rentable producir porque le quede fácil sacar el producto al mercado, entonces si él ve que va a ganar, pues produce y se desplaza su curva. Y, bueno, y aparte de que produce está a buen precio, entonces ahí sí se desplaza su curva de oferta hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, el de las materias primas, ya lo toqué, que son, por ejemplo, los insumos, la misma situación. Si están muy altos, pues yo no voy a producir porque yo no voy a pérdida. Pero si están bajitos y, por ejemplo, aquí toco otro factor, también otra vez el de las políticas o que se otorga una subvención, que es un beneficio que le otorga el gobierno a los productores, pues para mí ya va a ser más rentable producir porque voy a ganar y no voy a pérdida, entonces la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Tecnologías. Resulta que yo tengo una fábrica y manejo tecnología de punta, eso hace que se me disminuyan los tiempos de producción, también que no tenga que emplear mucho personal, puedo cumplir con un gran número de demanda de producto, entonces eso hace que mi oferta, mi curva de oferta se desplace a la derecha. Pero si yo tengo maquinaria vieja, obsoleta, que en vez de generarme o disminuirme costos, me genera más gastos, pues entonces para mí no es rentable producir. Se me desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, ¿sí? Y expectativas son expectativas futuras. Ejemplo, si yo veo que de pronto es rentable, de pronto una acción de Google, una acción de Ecopetrol, y yo veo que, ay, me pasé, y yo veo que a futuro eso me va a generar cierta ganancia, pues yo la voy a demandar y pues más bien como productor, pues yo voy a sacar más al mercado y voy a lograr que la gente me la compre porque la acción está alta, entonces la curva de la oferta se me desplaza hacia la derecha, pero resulta que hubo un problema y ¡pum! Se cayeron las acciones al piso. Entonces esa oferta se fue al piso, me desplazo hacia la izquierda. Bueno, ¿hasta ahí vamos? ¿Sí vamos entendiendo? Para Sí, con esto señora. Señora, paso al otro tema. Ahora vamos a hablar del equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué es el equilibrio? ¿Sí? Es cuando en el mercado, equilibrio del mercado, ¿listo? Entonces es cuando la cantidad ofrecida, ¿sí? O sea, la demanda y la oferta se encuentran aquí en la mitad, aquí en este puntico que está aquí. Ay, se me perdió otra vez mi poquito, espérenme, yo lo busco. Aquí. Es cuando la oferta y la demanda son iguales y se encuentran aquí en este punto, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio. Yo ofrezco la misma cantidad que me están demandando. Entonces, es en ese punto donde se ponen de acuerdo los productores y los demandantes. ¿En qué? En que el productor dice, yo estoy de acuerdo en venderle a 2 pesos, a 2.9 pesos, ¿sí? 15 unidades. Y nosotros como compradores también decimos, bueno, yo estoy de acuerdo también en comprar a 2.9 pesos esas 15 unidades. Ese es el punto de equilibrio, donde se encuentra la oferta y la demanda
Y eso como, no es que se siente el productor y el demandante y dicen, bueno, pues, ¿usted cuánto me va a cobrar esas 15 unidades? No, 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 eso no pasa. Esa es la mano invisible del mercado, ¿sí? Y entonces se encuentra esa mano invisible que regula y la gente va mirando, porque pues ahora en el mercado nosotros tenemos varias opciones. Entonces el productor empieza a evaluar y dice, bueno, yo le puedo vender a la gente a este precio sin llegar a perder. Y la gente dice, ay, yo compro ese producto porque es bueno y a ese precio me parece perfecto comprar cierta cantidad de producto. ¿Listo? Entonces ese es el punto de equilibrio. Ahora, cuando hablamos de excedente, ¿sí? Entonces es cuando la cantidad ofrecida, aquí en este caso, es mayor a la cantidad demandada, ¿no? Y cuando hablamos de escasez, pues cuando la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, ¿sí? Entonces sale muy poco producto al mercado y yo demando más y no hay, como vuelvo yo otra vez al ejemplo de la papa. Ahorita todo el mundo está buscando papa y no hay, ¿sí? Entonces eso es escasez, ¿sí? Y la poca que hay está muy costosa, ¿sí? Entonces por eso se ubica aquí, por debajo del punto de equilibrio. ¿Sí quedamos claros en ese punto? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, entonces me encanta que estemos quedando bien claritos. Entonces esto es un equilibrio del mercado. Bueno, ahora vamos a hablar del flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta es una forma muy sencilla de explicar cómo funciona la economía, ¿sí? Y cómo funciona, cómo se mueven los bienes y servicios y el dinero en la economía. Para eso vamos a utilizar tres agentes. ¿Cuáles son esos tres agentes? Las familias, las empresas y aquí en la mitad el papá Estado. ¿Listo? Y vamos a hablar de dos flujos. El flujo real, que nos referimos a bienes, y el rojito, que es el flujo de dinero, o sea, cómo circula el dinero en la economía. Entonces aquí suponemos una economía perfecta en la cual no interviene o no está interviniendo el comercio exterior, sino es una economía cerrada y lo hacemos así para que quede fácil explicar cómo es ese flujo circular de la renta y cómo funciona la economía. Entonces nos vamos a ubicar aquí en las familias, ¿sí? Las familias están aquí en ese mercado, ¿sí? Y en ese mercado ellas, ¿qué ofrecen? Están los factores, mercado de factores, pues las familias ofrecen tierra, capital y trabajo, ¿sí? ¿Y tierra por qué? Se la ofrecen aquí, por eso dice mercado de factores. ¿A quién le ofrecen eso? A las empresas, ¿sí? Y pues les dicen trabajo, ¿por qué? Porque nosotros nos empleamos en las empresas, ¿sí? Entonces ponemos la mano de obra. Capital, ¿por qué? Porque nosotros también tenemos por ahí unos dinerito guardado, invertimos en la empresa, ¿sí? Nos compramos unas acciones, nos compramos un CDT y también invertimos plática allá. Entonces le inyectamos capital a la empresa. Tierra, ¿por qué? Porque yo puedo tener un lote, puedo tener un edificio, una casa y se la arriendo al señor de la empresa, ¿sí? Entonces, por eso es importante, las familias que ponemos tierra, capital y trabajo. ¿Listo? Y bueno, resulta que las empresas ya tienen mano de obra, ya tienen plática y tienen unas instalaciones para poder trabajar. ¿Y qué hacen ellas? Pues producir. ¿Qué producen? Bienes y servicios. ¿Y a dónde van esos bienes y servicios? Al mercado de los productos. ¿Y quién demanda esos bienes y servicios? Pues nosotros, las familias, ¿sí? Nosotros necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Y entonces cuando nosotros como familias demandamos bienes y servicios, pues tenemos que pagar. Y aquí viene el flujo de dinero, que es este rojito, por esos bienes y servicios que demandamos. ¿Y esa plática dónde va? A las empresas. ¿Y qué hacen las empresas? Pues las empresas tienen que pagarle el salario, el sueldo a los empleados, tiene que pagar el arriendo por el alquiler de esos terrenos o esas fábricas y tiene que pagarle intereses ¿a quién? A esas familias. ¿Sí? Intereses porque, porque si yo tengo unas acciones con usted y tiene que pagarme unos intereses por esa plática que yo le puse en la empresa. ¿Sí?
Listo. Ahora en la mitad tenemos a papá Estado. Y resulta que todos le pagamos a papá Estado impuestos. Entonces, las empresas le pagan al Estado, las familias le pagan al Estado. Pero resulta que el Estado también se comporta como una empresa. ¿Por qué? Porque el Estado también contrata a la familia, ¿sí? Y demanda bienes y servicios de las empresas. Y con esa platica que le entra al Estado también de impuestos, ¿ellos qué hacen? Le devuelven a las familias y le devuelven a las empresas. ¿Cómo? Les devuelven con subvenciones o subsidios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Estado les subsidia a las familias en este momento la educación, ¿sí? Les ayuda con matrícula cero, les da generación E, entonces esta es una forma de subsidiarlos. Y a las empresas también, de pronto les dice, bueno, yo le voy a hacer un descuento del IVA, ¿sí? Le voy a bajar el IVA aquí, o porque usted fue puntual y me pagó aquí, le voy a hacer un descuento aquí, la DIAN hacia allá y les descuenta, entonces también eso es dinerito que le entra a las empresas. ¿Listo? ¿Quedamos claritos de lo que era el flujo circular de la renta? Sí, señora. ¿Sencillito o complicado? Pero de a uno. Más o menos. A ver, ¿qué no entendieron? Párenme acá, aprovechenme. ¿Qué no entendió? O se las repito. Sí, señora. ¿Sí que? ¿Sí se lo repito o sí entendió? Sí, por favor, repetirlo. Bueno, vuelvo otra vez a explicar. ¿Listo? Entonces, les decía, el flujo circular de la renta es la forma más sencilla con este gráfico de explicar cómo funciona la economía, ¿sí? Cómo circulan los bienes y el dinero en la economía. Por eso imaginamos este escenario y es cerrado, donde no cabe el comercio internacional, solo aquí, cerradito, digamos en Colombia. Resulta que manejamos 3 agentes, que son las familias, se me perdió otra vez mi foco, aquí, las familias, el Estado y las empresas. Las familias le aportan a las empresas tierra, capital y trabajo, ¿sí? Tierra, ¿por qué? Porque nosotros les podemos arrendar un terreno, un local, una bodega, un edificio, ¿para qué? Para que funcione la empresa. Capital, porque nosotros también invertimos en las empresas, ¿sí? Hablemos de un banco. Nosotros le llevamos y consignamos nuestra plática en el banco, no la tenemos debajo del colchón. Pero ¿y el banco qué hace? Pues el banco trabaja la plática de nosotros, ¿sí? Ellos no se quedan con esa plata y no más. ¿Y trabajo por qué? Porque nosotros vamos con nuestra hojita de vida a la empresa y solicitamos nos contraten. Entonces esos son mercados de factores, tierra, capital y trabajo. Esos son los factores productivos, que no se les olvide, tierra, capital y trabajo. Y nos empleamos aquí en la empresa. Y la empresa con todos estos factores productivos que hace, producir y que produce bienes y servicios. ¿A qué me refiero con bienes? Por ejemplo, un par de zapatos y una empresa manufacturera. Servicios, servicios como cuáles, como educación, como salud. También otros servicios pueden ser el turismo. Entonces, eso es lo que hacen las empresas. Y empresas hay de todas. Y cuando la empresa tiene todos estos factores productivos, entonces produce esos bienes y servicios y los lleva a este mercado de productos, ¿sí? Y las familias compran esos bienes y servicios que necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos por nuestra educación, si nos enfermamos pagamos por la salud, pagamos por el vestido, por la vivienda, por los servicios públicos, pagamos por el mercado, por el sustento de cada mes. Y cuando pagamos, ¿qué hacemos? Pues eso va en dinero. ¿Y ese dinero dónde entra? A las empresas. Y con ese dinero que entra, pues la empresa tiene que pagar los sueldos,
paga por el arriendo de esa bodega, de ese local, y paga esos intereses por esa plática, porque así nosotros tengamos la plata en el banco, a nosotros el señor banco nos paga un interés muy bajito, ínfimo, pero no lo paga. ¿Listo? Y aquí en la mitad está el Estado. ¿Mm? Y el Estado igual. Nosotros le pagamos todos, toditos, todos, tanto las familias como las empresas, impuestos al Estado. Las familias con la DIAN, usted hoy día si le pagan cierta cantidad de dinero, entonces usted ya tiene que pagarle un impuesto a la DIAN. Si usted tiene casa, tiene que pagar impuesto. Si tiene carro, tiene que pagar impuesto. Por todo tiene que pagarle impuestos. ¿Y esa plata dónde va? Al Estado. Las empresas igual. Las empresas pagan IVA. Ujú. Pagan impuestos rete fuente. Bueno, ellos pagan una serie de impuestos. Toda esa plata va al Estado. Pero el Estado no funciona solo, porque des en cuenta que en el Estado hay gente contratada. Entonces ellos también tienen que contratar gente para poder funcionar. Ellos también tienen que comprar bienes y servicios para poder funcionar. Tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que pagar muebles, tienen que pagar papelería, ¿sí? Entonces ellos también compran. Pero como nosotros y el papá de Estado recoge toda esa plata, pues también tiene que devolver en beneficios a la comunidad, como lo devuelve. Otro ejemplo, resulta que en una vereda se requiere una escuelita, entonces ellos van y construyen esa escuelita. ¿Listo? Entonces así es como funciona el flujo circular de la renta en una economía. De una forma muy sencilla se los explico acá. Ahora sí quedó clarito. Sí, señora, un poco más claro. Bueno, cualquier cosa ahí repetimos, pero yo también los invito a que leamos, que ahí está, ustedes tienen buenos referentes bibliográficos, entonces para que refuercen. Bueno, bien, sigamos. Ay, se trabó esto. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un sistema económico. Sí, ese sistema económico es esa forma organizada, ¿sí? Donde se organiza toda esa actividad en una sociedad. ¿Cuál es? La producción de bienes, prestación de servicios, ¿sí? Ahí se gestiona y se administran los recursos de los que se dispone, ¿sí? Y aquí volvemos y hablamos de los agentes económicos, de los que estábamos trabajando atrás en el flujo circular de la renta. ¿Cuáles son los agentes económicos? Familias, empresas y Estado. ¿Y cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo y capital. ¿Sí? ¿Y cuáles son los bienes y servicios? Pues son esos producidos para cubrir las necesidades de los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Familias, empresas y Estado. ¿Listo? Entonces, ese sistema económico, ¿qué es? Es esa estructura organizada de la actividad económica en una sociedad en donde intervienen los agentes económicos, los factores de producción y los bienes y servicios. ¿Quedamos hasta ahí claros lo que es un sistema económico? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Ahora, resulta que nosotros manejamos, o se dividen más bien, en tres tipos de sistemas económicos. Está el capitalismo o economía de mercado, el socialismo o economía planificada y el sistema económico mixto, que es la misma economía mixta. Entonces, ¿qué es el capitalismo? ¿Mm? Entonces, el capitalismo basa su economía en la propiedad privada, que existan mercados competitivos, ¿sí? Y que haya una libre ley de oferta y demanda para la fijación de precios. Ahí suena eso muy bonito. Pero ¿qué pasa aquí en el capitalismo? Que hay una mala distribución, o sea, la parte como negativa, que hay una mala distribución de recursos, ¿sí? El rico más rico, el pobre más pobre, ¿sí? A veces esas distribuciones son muy equitativas en el capitalismo, ¿sí? Aquí, y el trabajador siempre tiene las de perder. A usted le asignan un sueldo y de ahí no le sube. El que gana es el dueño de la empresa, ¿sí?
pero usted no, usted siempre se va a ganar su mismo sueldito. Esas son las partes negativas del capitalismo. Ahora viene el socialismo o economía planificada. Entonces aquí hablamos de la propiedad colectiva, o sea que no hay propiedad privada, ¿sí? Aquí el Estado es el que maneja todo y el que distribuye equitativamente todo, ¿sí? Él es el que regula los mercados mediante la fijación de precios. El Estado le dice a cómo va a vender cada cosita. Y tampoco es dueño de la empresa, el Estado es el dueño de las empresas. El Estado es dueño de todo. Entonces uno dice, uy, este es el mundo ideal. Pero tampoco, también tiene su parte mala. ¿Cuál es la parte mala? Que si usted es un tipo emprendedor que quiere surgir y tiene las capacidades en este sistema, no lo va a poder hacer. Usted siempre va a estar igual, ¿no? Usted no va a ser dueño de su propia empresa. Su casa es del Estado, todo es del Estado, ¿sí? Y es como el Estado le quiere indicar. Entonces, también tiene sus falencias el socialismo. Y ahora viene otro sistema económico que es el mixto, y es una mezcla de los dos, ¿sí? Entonces, este sistema trata de sacar como lo mejor de cada uno de estos sistemas. Y aquí el Estado entra y regula, ¿sí? ¿Qué es esa regulación? Pues esa mano invisible que regula. Pues que no vayan a haber monopolios, que no vayan a haber abusos, ¿sí? Y de todas maneras existe cierta libertad ahí en las empresas, pero reguladitas por el Estado. Eso es un Estado ideal, pero ahora con tanta corrupción, pues eso no se da, pero ese sería de pronto el sistema económico ideal. O no sé qué opinen ustedes, cuéntenme. ¿Sí quedamos claros o no? ¿O no están de Sí, acuerdo? señora. ¿Cuál sistema les parece mejor? Pero tranquilos hablen que de eso se trata, de que ustedes intervengan. Profe, pues Yo sí. diría que el mixto. A ver, entonces empecemos por las chicas y luego los chicos. A ver, díganme. ¿Quién habló primero? Es que aquí no los puedo ver. Yo he elegido el sistema económico mixto. Ah, ok. Ahora sí los caballeros. Profe, pues yo creería que, pues, según mi punto, el capitalismo. ¿El capitalismo te llama más la atención? Bueno, esas son... Profe, yo creería que el socialismo de economía planificada ¿Sí? sería mi punto de vista. Ok, bueno, cada quien tiene sus puntos de vista totalmente respetables. Listo. Los invito a que ahonden en el estudio de cada uno de estos mercados para que lo conozcan más y amplíen esa visión. ¿Listo? Bueno, bien. Sigamos. Vea que fueron 3 opiniones y 3 tenían un mercado diferente. Eso es lo chévere. ¿Mm? Ahora vienen los mercados de competencia que ustedes los van a explicar en inglés, así como el mapita mental que les mostré al inicio. ¿Cuáles son los mercados de competencia? Está la competencia perfecta. Y en este mercado de competencia perfecta, ¿qué se da? Pues que hay muchos consumidores y muchos productores, ¿sí? Aquí no hay barreras de entrada ni de salida. ¿Sí? El que abre su negocio, si no le funcionó, lo cerró tranquilo y no hubo problema. La información es perfecta porque si usted se va y compra una papa en este supermercado, es la misma papa en el otro, lo que varía es muy poco, lo mismo un huevo. Entonces la información es perfecta. El producto es homogéneo, otra vez por lo mismo, el agua es la misma, H2O, así le cambien el empaque, el agua es una, ¿sí? Las empresas y los consumidores no tienen poder de mercado, son precios aceptantes. Sí, porque si yo me voy a comprar de pronto una piña y en el supermercado y me cobran, digamos, exageremos, 6.000 pesos por una piña, digo, uy, no. Entonces me voy para el otro lado y ya encontré una piña en 3.000, piña grande. Y yo, bueno, entonces usted no puede vender esa piña a 6.000 pesos porque se queda con las piñas y se le daña. Tiene que vender a un precio más o menos razonable que esté parecido al del otro lado. Por eso los dice que son precios aceptantes. Si usted no impone el precio, lo regula el mercado. ¿Listo?
Aquí voy a parar un segundito. Regálenme aquí un segundo. Y voy a ir aquí al chat. Voy a dejar de compartir un segundo porque les voy a compartir aquí en este espacio, en este momento, y continuamos el registro de asistencia. Entonces, acabo de compartírselos en el chat. Les voy a compartir aquí también por qué quiero que se registren, porque yo les reconozco su participación. Les pongo 15 punticos en esta actividad que uno no sabe y le puedan servir. Entonces, ¿cómo se llama el CIPA? Fase 2, se los voy a anotar aquí. Fase 2, microeconomía. Microeconomía. ¿Este qué periodo es? Este es el periodo 1601. 16, y se los voy a anotar también, 1601. ¿Y cuál es mi nombre? Miriam Elena Rodríguez Martínez. ¿Listo? Entonces, para que por favor vayan registrando su asistencia en el enlace que les acabo de compartir. ¿Listo? ¿Sí quedamos? Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Listo? Bien. Entonces íbamos en la competencia perfecta. ¿Sí están diligenciando la asistencia? Sí, Pues profe, sí, señora. bueno, entonces les recomiendo, tengo 9 estudiantes en este momento que los 9 la registro para poderles reconocer sus puntos. Bien. Ahora, seguimos. Tenemos el monopolio. El monopolio es totalmente contrario a la competencia perfecta. Y en el que hay, el monopolio tiene muchos consumidores, o sea, muchos demandantes y un solo productor. Ejemplo, Google, ¿sí? Google es un monopolio. Y ahí hay barreras de entrada. Claro, porque si yo tengo todo el mercado, ¿qué voy a permitir que otro entre a quitarme el mercado y a que me quite dinero? No, no lo hago. Le pongo barreras. Y como yo soy el que produce el servicio, pues yo soy el que fija el precio. Yo soy el que tengo el poder en el mercado. Yo pongo el precio y ustedes páguenmelo porque a lo que yo quiera, ¿sí? Porque soy el dueño del servicio y lo necesitamos. ¿Qué causa? Tiene un producto único, no tiene sustitutos, ¿sí? Y hay barreras de entrada, como les indiqué. Entonces aquí hay control de recursos escasos, economía de escala, que es ese monopolio natural. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro de monopolio son las patentes y las licencias. Cuando yo me invento algo, pues yo lo patento y tengo mi licencia, ¿sí? Y como yo soy el dueño de esa patente y de ese invento, pues me lo pagan a como yo quiera y usted no puede producir porque si lo va a producir me tiene que pagar porque yo soy el dueño de ese invento. ¿Listo? ¿Quedamos claros con lo que es el monopolio? Sí, señora. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos con lo que es el oligopolio. Entonces, en el oligopolio es como ese punto intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio. Entonces, aquí tenemos muchos consumidores y pocos productores. Hablamos dentro de un promedio que es de 2 a 10. También tenemos barreras de entrada, ¿sí? Porque esas empresas son poquitas, pero también controlan el mercado y no van a permitir que otra empresa entre tan fácil a su mercado porque les va a quitar un segmento de su mercado, un cliente y eso es plata. El producto es homogéneo, ¿sí? Las empresas conocen perfectamente su demanda, ellos saben a quién le van a vender su producto y manejan grandes capitales. Ellos obviamente tienen sus propias políticas y compiten por cantidades. Ejemplos, las gaseosas. ¿Sí? Esos son oligopolios. ¿Listo? Aquí está bien resumido el concepto.
Pero resulta que también tenemos otros mercados de competencia que están ahí entre la mitad, que son el monopsonio y el oligopsonio. El monopsonio, aquí ¿qué hay? Hay varios oferentes. ¿Quiénes son? Pues los vendedores, los productores. Y hay un único comprador, uno, que es el demandante. Y obviamente como hay un solo demandante, pues ese es el que posee el control sobre los precios de los productos, ¿sí? Porque yo soy el único que le compra. Un ejemplo, la fabricación de armamentos. Entonces aquí, ¿quién es el gran comprador? Pues el Estado, que es el único que demanda la elaboración de armas para el ejército. ¿Listo? ¿Quedamos claros con lo que era el monopsonio? Sí, señora. Bueno, ahora el oligopsonio, ¿sí? Entonces, pues ese es otro modelo de mercado, de competencia imperfecta. Y aquí es al contrario. Existen pocos demandantes, que son los compradores, pocos demandantes, ya no es uno, pocos, pero hay varios oferentes, que son los productores, los vendedores. Y estas empresas están conectadas. ¿Sí? Y por lo tanto, esas políticas que cada una de ellos ejerce influye directamente sobre las demás. Entonces, cualquier cambio que en estas empresas se haga afecta a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que son poquitos oferentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo me invento una política de algún descuento, como somos tan poquitos y tan pocos demandantes, pues enseguida va a afectar a la otra porque le va a quitar esa poca porción de clientes que tiene, porque el otro se va a ir a comprarle a la competencia porque le acaba de ofrecer una oferta, ¿no? Entonces, por eso esas políticas afectan a la otra. ¿Y en dónde se dan estos modelos? En productos homogéneos. ¿Cuáles son los productos homogéneos? El arroz, la papa, mejor dicho, los productos de bienes de primera necesidad, son esos productos homogéneos, sobre todo donde se dan estos casos. Y aquí las empresas se aseguran de que el costo del mercado estipulado entre ellas les proporcione muchas ganancias, pero que a su vez no sea incentivo para atraer el mercado a nueva competencia. Entonces, yo no sé, es un ejemplo. Hace unos años se unieron lo que fueron las empresas de papel higiénico y eso no se hace, o sea, tuvieron y se ganaron su demanda por eso, porque el gobierno los multó, porque eso no se hace. Pero ¿qué hicieron? Pues se pusieron de acuerdo y establecieron vender a cierto nivel de precios, ¿sí? Entonces, pues eso no es legal en este país ni en ningún otro, pero lo hicieron. Entonces ellos acordaron un precio para venderle al mercado, ¿sí? Y los multaron, ¿sí? Pero como estaban todos de acuerdo, pues ahí no permiten que otro entre, sino se quedaron esos ahí juntitos calladitos haciendo el negocio. Es como un ejemplo que no, que no está permitido, pero se dio. ¿Sí? Ese es el oligopsonio. ¿Quedamos claros entonces en los mercados de competencia? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, estos mercados de competencia son los que ustedes tienen que expresar en inglés, ¿no? Y los tienen que montar en un mapa mental. ¿Sí? Me voy a regresar para que vean cómo es el mapa mental, para que nos acordemos. Este es un ejemplo, ¿no? Porque hay varias formas de hacerlo. Pero yo aquí les compartí el ejemplo y una herramienta, porque uno descarga esas herramientas gratuitas. Eso hay muchísimas. Entonces ustedes ya eligen cómo lo quieren presentar. Bueno, después de que, como les indiqué, desarrollan su parte individual, lo consolidan en un Word con la norma APA, lo dejan montado en el foro, ya vienen ustedes y consolidan todos los conceptos de forma muy puntual y realizan su video. Nuevamente, ¿cómo lo realizan? Ustedes definen. Si lo hacen entre todos o escogen una sola persona, pero eso sí, importantísimo que hagan una presentación. ¿Sí? Eso sí es importantísimo.
Esa es toda la actividad de la fase 2. Entonces, ¿difícil o está sencillo? No, difícil, no es nada. Ah, bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, buenas noches. Es Dígame. que no me quedó claro sobre lo del mapa mental. ¿Cuál es el tema que va? Señora, otra vez, la última parte no la entendí. ¿Qué no entendiste del mapa mental? ¿Cuál es el tema que va? Los mercados de mercados. competencia. Sí, señora. Que son competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio, el monopsonio y el oligopsonio, que son como los principales, ¿sí? Entonces, estos son los que ustedes tienen que dejar allá en el mapa mental y lo explican en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque es una forma de que ustedes ya se vayan involucrando con el idioma, porque cuando terminen su carrera ustedes van a presentar el Prueba Saber Pro y en Prueba Saber Pro viene el inglés. Y no han tenido, los últimos que han salido no han tenido como un buen puntaje en el idioma extranjero, por eso es que desde ahora los empezamos como a involucrar en el idioma. ¿Listo? Bien, esa es toda la actividad, entonces pues les agradezco la participación. Yo mañana les voy a estar compartiendo en los foros la grabación, ¿sí? Y pues ya es importante que consoliden toda su parte individual y empiecen a poner acuerdo con sus compañeros para, ya nos quedan 10 días para empezar a mirar cómo van a diseñar su video. ¿Listo? Son máximo 5 minutos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora, en relación con el trabajo final, ¿se debe de apuntar solo un mapa mental, por decirlo así, o el de todos los compañeros? No. Un solo mapa mental, porque es que ustedes en el video, ¿sí? Ustedes lo deben explicar, entonces imagínense qué tal adjuntando todos los mapas mentales. No. Ustedes tienen que ser muy concretos en el video, es uno, ¿sí? Entonces, un solo mapa mental. Ustedes definen cuál toman igual, porque es que el mapa mental, lo que son mercados de competencia, está contado dentro de los 10 conceptos, ¿sí? Entonces, alguno puede decir, yo hago el mapa mental y tomo otro concepto. Entonces, ustedes ya, pero si por ejemplo, puedo definir dos y si yo quiero hacer mi mapa mental, lo hago. Y ustedes definen cuál toman, ¿sí? O si construyen otro, porque de eso se trata el trabajo en grupo. Bueno, Bueno, sí, señora. vale. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una. Señor, dígame. Pues resulta que en mi grupo no, como ya le había comentado a su merced, no nos hemos podido contactar con varios compañeros. Ujú. Pues igual vamos a esperar a ver si de pronto aparecen. Pero en el caso de que no aparezcan en el video, pues las personas que hemos trabajado tocamos igual todos los temas Sí, todo. del cuadro. Sí, tienen que desarrollar todas las definiciones. Sí, señor, porque ese es el Muchísimas colaborativo. gracias. ¿Listo? Sí, señor. Muchísimas Bueno, Profe, gracias. una ok, pregunta. señor, En el video, es que no tengo muy clara esa partecita. dígame. En la parte del video, en realidad, ¿qué se expresa? Tiene que explicar todos los conceptos los deben explicar. ¿Mm? Ah, bueno, sí, señora. ¿Ok? Gracias. Ok, bueno, listo. Lo que pasa es que yo aquí les explico, o trato de explicarles como más en detalle, porque de todas maneras, pues este es el curso y ustedes tienen que aprender, ¿sí? Entonces yo entro más en detalle. Yo quedo contenta con que haya quedado claro el tema, ¿sí? Y ustedes, pues ya con el tema claro, definen cómo lo trabajan, ¿listo? Entonces, si no hay más preguntas, voy a dejar de compartir, ¿no? Y voy a detener la grabación.